Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3, compuesto por Sandy Bustamante, María José David, sexto semestre, y María Isabel Echevarría y Kelly Joana Franco, quinto semestre de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Vamos a analizar tres casos físico-químicos con base a unas preguntas. El primer caso corresponde a una leche de almendras, el cual se le agregó carbonato de calcio con el fin de tener características similares a las bebidas gaseosas. Con base en estos dos cuadros y en el análisis de por qué se modificó ese comportamiento de la emulsión, analizamos las siguientes preguntas. La primera pregunta, mi compañera Sandy va a analizar un poco, hacer una pequeña introducción sobre los surfactantes. Bueno, en este caso los surfactantes se van a mezclar con la leche de almendras y se va a realizar una agitación. También vamos a tener agua y preservantes y vamos a empezar a agregar la leche de almendras con el surfactante muy despacio. Esto se va a homogenizar con el sistema mediante un equipo de dispersión. Entonces esto hace que se genere una implosión dentro de la solución y va a hacer que se genere también la formación de emulsiones. El HLB lo que va a indicar es el valor para cada surfactante. Entonces, esto puede tener ya sea más afinidad con la solución y la mezcla oleosa o por la mezcla acuosa. Entonces, vamos a ver los cálculos que se van a realizar con el HLB de la mezcla de HLB requerido por el aceite de almendra. Para el primer cálculo vamos a analizar el sistema surfactante. El fosfatinoxitol constituye una cuarto de quintas partes, de lo cual sería un 80%, mientras que la fosfatilcolina una quinta parte, lo que sería un 20%. Eso se multiplica con los valores HLB correspondientes a cada uno que se encontraron en la literatura. Por ejemplo, fosfatilcolina sería 20% por 4, que es igual al valor de HLB 0.8. Para fosfatinoxitol da 6.4 para un total de 7.2 de HLB de surfactante requerido. Ahora procedemos a realizar el HLB de la mezcla, lo cual sería en un total al 15% total de la emulsión. Ese 15 total se tomará como el 100% y se realiza multiplicar este por aceite de almendras y por ambos surfactantes. Cada uno da un porcentaje que en la sumatoria sería su 100%. De ahí se hallaría el porcentaje total de cada una de las emulsiones. El total del HL de la mezcla 6 versus el que nosotros obtuvimos en cálculo 7.2. Con base a esto, concluimos que se trata de una emulsión aceite-agua, que el tensioactivo se dispersa en agua y el sistema surfactante maneja un comportamiento como agente antiespumante. Respecto al HLB requerido, también concluimos que es emulsificante agua-aceite y según el tabla de HLB es hidrófobo. El efecto del carbonato de calcio también en este caso lo analizamos y lo que va a generar es CO2. Esa cualidad permite una cualidad gasificada y un efecto ácido en la muestra. A su vez, disminuye el medallo y a su vez disminuye el pH y afecta la estabilidad y al generar esas burbujas de CO2 en la mezcla hace que se interrumpa el equilibrio que existe entre las emulsiones, ya que a pesar de ser sistemas estables, bajo ciertas condiciones se modifican. En este caso, el carbonato de calcio afectó el equilibrio entre el surfactante y las partes oleosas y los preservantes, haciendo que la mezcla se estabilice completamente y presente una estabilidad diferente a la inicial. Por último, mi compañera les va a plantear la hipótesis sobre cómo se manejan los tensioactivos. Bueno, en este caso se le va a agregar jabón a la mezcla, ya que el jabón es un tensioactivo el cual es una sustancia que actúa en la tensión superficial de las moléculas. Al agregar el detergente va a actuar como emulsionante. Entonces, como el aceite y el agua no se mezclan por las moléculas de cada sustancia, entonces al añadir esto vamos a liberar esa tensión que existe entre las moléculas de agua y aceite y vamos a conseguir que se hagan más solubles unas de las otras. Entonces, esto quiere decir que vamos a conseguir crear una mezcla homogénea que ahora podemos eliminar fácilmente. Ahora vamos a hablar del caso 2, donde se van a analizar los procesos de recubrimiento que son ampliamente utilizados en el campo farmacéutico y alimenticio. La primera cuestión a analizar es sobre el ángulo de contacto como medida de caracterización de superficies sólidas en estos procesos. Primero que todo vamos a definir qué es el ángulo de contacto. Es una medida de la capacidad de un líquido para mojar la superficie de un sólido. En sí, la forma que tiene una gota, que toma una gota en una superficie, va a depender de la tensión superficial del líquido y de la naturaleza de la superficie. Entonces, para la superficie del sólido, hablamos del comprimido que será recubierto, el cual va a tener algunas características como que los ingredientes le confieran fluidez y cohesividad. En este grupo se incluyen diluyentes, aglutinantes, absorbentes y también un segundo grupo de sustancias que tiene como fin conferir características físicas y también biofarmacéuticas. Aquí encontramos algunos ingredientes como disgregantes, humectantes, estabilizantes.
Y bueno, al analizar esos componentes de formulación del comprimido, se observa que al contener sustancias humectantes y lubricantes que le confieren una alta adhesividad y mojabilidad, lo que permite es que el ángulo de contacto en esta superficie sea bajo, es decir, menor a 90 grados. Estas son características que describen una superficie hidrofílica junto con una alta energía libre superficial que se pueden determinar a partir de la ecuación de Young, donde se describen las interacciones entre las fuerzas de adhesión y cohesión. Y para el líquido, que en este caso es el que recubre el comprimido, tendrá una formulación acuosa que va a incluir solventes, plastificantes, colorantes y agente filmógeno, siendo este último el componente esencial del recubrimiento que se aplica disuelto o disperso en agua. Y también se pueden añadir a la formulación agentes surfactantes para incrementar la extensibilidad, es decir, que se tendrá un coeficiente de esparcimiento mayor a 0. Listo. Ahora para hablar sobre qué experimentos podríamos utilizar para caracterizar estos productos empleando medidas de contacto, pues básicamente existen dos principales métodos para medir ángulo de contacto, que sería la gota Cecil o la gota cautiva. El que es más utilizado es el de la gota Cecil o gota adyacente, que también se denomina así. Este consiste en prácticamente colocar una pequeña gota sobre la superficie, en este caso sería sobre la superficie del comprimido, y se va a observar de qué manera va a interactuar este líquido con la superficie sólida, de manera de que se va a observar qué tan mojable es esta superficie. Este método de la gota Cecil podemos hacerlo mediante métodos mecánicos como el goniómetro o métodos ópticos como el tensiómetro digital. También hay que tener en cuenta de que para poder medir este ángulo de contacto debemos hacer también, tener en cuenta las interacciones cohesivas y adhesivas y la energía libre superficial del sólido, ya que sabemos de que estas son características fundamentales que tiene la superficie sólida, en este caso interfase sólido-líquido. También entonces podemos irnos por el método o apoyarnos por el método de Young-Dupre, que eso es lo que nos va a permitir es relacionar el equilibrio que hay entre las interacciones cohesivas y adhesivas que tiene el sólido, basándonos en la ecuación de Young, que sería que nos denominaría el trabajo de adhesión, que el trabajo de adhesión pues sería como la energía libre superficial que va a tener el sólido. También nos podemos basar o apoyar en el método OWRK, que este es un poco más complejo y nos va a permitir establecer las fuerzas dispersivas y iónicas que hay entre el sólido y el líquido. En este caso vemos pues de que todo esto, todas estas características pues debemos de analizarlos para los comprimidos, que para nuestra parte farmacéutica es demasiado importante, ya que la mayoría de estos están recubiertos, sea por enmascarar el sabor, protegerlos de los ácidos gástricos o por una liberación controlada. Entonces, todos estos métodos nos ayudan a poder identificar esas características que tienen estos. Finalmente tenemos el caso 3, donde vamos a analizar las técnicas de dispersión de luz dinámica y estática, las cuales son ampliamente utilizadas para determinar el tamaño de las partículas coloidales. Entonces, primero que todo, vamos a definir qué es el movimiento browniano. Este es el movimiento aleatorio observado en las partículas que se hallan en un medio fluido como resultado de los choques contra las partículas de dicho fluido. Entonces, la dispersión de luz dinámica lo que hace es que mide el movimiento browniano de las partículas en una dispersión y usa esta información para determinar su tamaño hidrodinámico. A mayor movimiento de las partículas se va a tener una mayor dispersión de la luz. Y básicamente cuando se utiliza un láser para iluminar las partículas, la intensidad de la luz dispersa lo que hace es que fluctúa a una velocidad que va a depender del tamaño de las partículas. Y esto se da porque las partículas más pequeñas se mueven o se difunden rápidamente y las más grandes se difunden más lentamente. Por tanto, estas fluctuaciones de intensidad van a arrojar la velocidad del movimiento browniano y también el tamaño de la partícula mediante una relación de Stokes-Einstein, que lo podemos ver en pantalla. Es una relación entre el diámetro hidrodinámico, la viscosidad que tenga el fluido
la constante de Boltzmann, temperatura absoluta y el coeficiente de difusión, que lo podemos determinar a través del método de dispersión dinámica. Bueno, para el segundo punto vamos a hablar de la función, de la importancia de la función de correlación. Esta nos va a permitir extraer los coeficientes de difusión transaccional por medio de la ecuación Stokes-Einstein, la cual mide el diámetro hidrodinámico, la constante de Boltzmann, temperatura absoluta, viscosidad y coeficiente de difusión. Notemos que las partículas largas tienen una difusión lenta y una correlación larga, mientras que las partículas pequeñas una difusión rápida y una correlación rápida. Esta curva de correlación son datos que se envían a un experimento de dispersión de luz dinámica y representan esta curva que debe ser una función exponencial de descomposición única y gradual para una dispersión de partículas de tamaño único. Cuanto más grandes son las partículas, más lentamente se difunden y más tiempo se necesita para una pérdida completa de la señal de esta correlación, lo que es el caso contrario para las partículas más pequeñas, ya que tendrán una difusión rápida y por ende una rápida pérdida de correlación. Bueno, en el tercer caso vamos a ver la diferencia entre la dispersión de luz dinámica y estática. Tenemos que la dispersión de luz estática es la que se mide, mide intensidad dispersa media de una población de partículas en una solución, integrando la señal dispersa durante un periodo de tiempo. Esto se utiliza para determinar el tamaño de partículas y si el sistema está calibrado adecuadamente, el peso de las moléculas. Aquí se muestra la ecuación que ya mis compañeros la mencionó anteriormente. Y la dispersión de luz dinámica es la que monitoriza las fluctuaciones de los fotones dispersos durante intervalos de tiempo muy cortos procedentes de la muestra. Esto se hace ya que indica una indicación directa del movimiento browniano de las partículas y sus características de difusión, que luego se pueden utilizar para determinar el tamaño de la partícula. En su ecuación podemos ver que la I es la intensidad, la N a función de distribución de los rayos de las partículas y tenemos un ángulo θ. Listo, ahora para determinar cómo se determina el potencial Z por medio de alguna técnica de dispersión de luz. Pues la dispersión de luz que se utiliza acá es la dispersión de luz electroforética, que esta técnica pues prácticamente está basada principalmente en el fundamento de la electroforesis, en la que se introduce pues la dispersión en una celda y que va a contener dos electrodos, se va a generar el campo eléctrico y las moléculas o partículas van a migrar hacia el electrodo opuesto de su carga neta. Vemos que cuando su carga neta es cero o están en su punto isoeléctrico o pH isoeléctrico, van a estar inestables. Cuando están menor a este pH isoeléctrico, van a estar más estables y con un mayor potencial Z. Y cuando están por encima de su punto pH isoeléctrico, van a estar también estables y con un menor potencial Z. Lo que nos permite esta técnica de dispersión de luz electroforética es medir pues la movilidad electroforética de las partículas en dispersión o de las moléculas en solución. Y esa movilidad lo que nos va a permitir es caracterizar los diferentes materiales que se vayan a implementar. Vemos entonces que todas estas dispersiones de luz o métodos ópticos son fundamental para nuestro campo farmacéutico, ya que nos permite determinar o caracterizar los sistemas coloidales, que son los que más utilizamos nosotros para la formulación de fármacos. Y muchísimas gracias.